Hola, mi grupo está conformado por Dairo Alexis Flores y Paula Valentina Arboleda Martínez. El número de sentencia que nos corresponde es la SL 1292 de 2018. En esta sentencia tenemos como accionante a la señora Zulay Niño Gelbes, que actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad, como cónyuge del trabajador fallecido Luis Emilio Osorio Quintero. Como accionado la empresa colombiana de petróleo Ecopetrol S.A. El tema central de esta sentencia gira en torno a la justicia laboral y la protección de personas en condiciones de debilidad. La Corte analiza si es legítimo el despido de un trabajador por abandono de cargo, cuando éste padece una enfermedad mental grave y adicciones. Si la empresa debió priorizar la protección de su salud y la calificación de su invalidez antes de proceder con una sanción disciplinaria. Es importante entender que el señor Osorio Quintero padecía de una grave patología que era conocida por la empresa. Su condición era la siguiente: sufría de una perturbación en su nivel de conciencia, en sus aspectos cognitivos y niveles de percepción, lo que le generaba imposibilidad para razonar sobre las consecuencias de sus propios actos. Este estado era derivado del consumo habitual de sustancias psicoactivas como el alcohol y la cocaína. Sufría de una grave enfermedad mental que, según su médico, no tenía cura. La historia clínica demostraba que su adicción era un síntoma de un padecimiento más profundo. Fue diagnosticado con trastorno depresivo mayor, con psicosis con primacía sobre su problema adictivo. Ecopetrol tenía conocimiento de esta afección porque en varias oportunidades lo remitió a centros especializados y recibió solicitudes de médicos tratantes para autorizar un tratamiento psiquiátrico interno, los cuales no fueron atendidas favorablemente. Los hechos ocurrieron entonces así. El trabajador estuvo hospitalizado en la clínica Montserrat hasta el 15 de noviembre de 2023 por un cuadro de delirio paranoico con ideación delirante. Posteriormente estuvo desaparecido desde el 16 de diciembre de 2003 hasta el 14 de enero de 2004, periodo en el que no se presentó a laborar. Fue encontrado por su esposa en gravísimas condiciones de salud generadas por su enfermedad adictiva, lo que requirió su traslado de urgencia a la clínica, donde permaneció hospitalizado por un largo periodo. Eh, Mientras el trabajador estaba desaparecido y en grave crisis de salud, Ecopetrol inició un proceso disciplinario el 8 de enero de 2004. Finalmente, el 21 de mayo de 2004, dio por terminado su contrato de trabajo de manera bilateral. Primero, invalidez de la causal de despido. El Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 62 establece las justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por parte del empleador. La causal número 11 dispone: todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. Esta causal se refiere a conductas habituales o dependencias del trabajador que tienen repercusión negativa y directa en el orden y la disciplina del lugar de trabajo. Esta norma ha sido invocada en casos relacionados con el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas. Sin embargo, la jurisprudencia, y en especial esta sentencia, ha redefinido su aplicación. El principal aporte de esta sentencia es tratar la adicción no como un simple vicio sancionable, sino como una enfermedad que requiere una abordada desde la salud pública y la seguridad social. La Corte establece que un vicio o adicción no puede ser utilizados como causa automática de despido.
y especialmente cuando éste se circunscribe a la esfera personal del trabajador y no impacta en sus labores. La adición puede ser utilizada como causal de despido cuando quiera que la misma hace únicamente parte de la órbita de la persona. Lo que busca es identificar los problemas que sobre aquellas se presentan y de esa manera controlar los factores de riesgos desencadenantes de las adicciones. Aquí el trabajador padecía de un trastorno depresivo con mayor psicosis y su adicción a sustancias psicoactivas era un síntoma de esa patología mental. El empleador Ecopetrol S.A. tenía pleno conocimiento de esta condición a través de historia clínica del trabajador. La Corte determinó que despedirlo por ausencias laborales, que era una consecuencia directa de su enfermedad, fue una decisión injusta porque ignoró el contexto médico. La Corte Suprema de Justicia determinó que el despido fue injusto. El análisis no se limitó a verificar la ausencia, sino que profundizó en las razones detrás de ella. La jurisprudencia ha sido clara que la simple ausencia no configura automáticamente una justa causa. La Corte establece que la ley exige tener en cuenta si existen razones válidas para la inasistencia, lo que incluye que el empleador pueda despedir al trabajador sin dar al trabajador la oportunidad que se justifique. En este caso, la justificación era la grave patología del trabajador. Segundo, el error del empleador y del tribunal. La Corte critica duramente la actuación de Ecopetrol y la decisión del tribunal que inicialmente validó el despido y principalmente el error fue el siguiente. El procedimiento disciplinario iniciado, el cual, sin justificación, incluyó de su análisis la conducta y la propia historia clínica del trabajador, en la que constaba su patología que hacían inestables. El empleador, al tener pleno conocimiento de los problemas psiquiátricos y de la dependencia de las sustancias psicoactivas, tenía la obligación de considerar esa información antes de sancionar. Ignorar esta realidad y proceder con un despido disciplinario fue considerado por la Corte como una actuación equivocada, ya que la empresa no ponderó la situación de salud del trabajador, que no tenía la capacidad de comprender las consecuencias de sus actos. Tercero, la adicción como una enfermedad y no como causa de despido. La sentencia enfatiza en señalar que la adicción, cuando está ligada a un trastorno mental, debe ser tratada como una enfermedad y no como una falta disciplinaria. La Corte aclara que la adicción puede ser utilizada como causa de despido cuando quiera que la misma hace únicamente parte de la órbita de la persona. El deber del empleador no es sancionar, sino activar mecanismos de protección y prevención. Cuando la adicción afecta el trabajo, el empleador debe incorporar políticas de promoción de una convivencia sana y protocolos para prevenir el consumo de drogas, evaluar el grado de conciencia del trabajador, indagar sobre la posibilidad de rehabilitación y acompañarlo en el proceso, incluso con el apoyo de la ARL. Abstenerse de despedir al trabajador por una conducta derivada de su patología, sobre todo cuando no se le ha brindado las garantías necesarias. Cuarto, decisión final de la Corte. Respecto a la terminación del contrato y la aplicación de las causales de despido, incluyendo la relación con la estabilidad por salud, la Corte tomó las siguientes determinaciones. La Corte estableció que el Tribunal de Segunda Instancia cometió un error al considerar que no se requería un análisis profundo de las circunstancias personales del trabajador. Determinó que un trabajador que actúa privado de sus facultades mentales no puede ser objeto de responsabilidad disciplinaria.
ya que carece de capacidad para comprender la ilicitud de su ausencia o para defenderse en un proceso. También subrayó que, dada la crónica de la enfermedad del señor Osorio, Ecopetrol debió solicitar una calificación de pérdida de capacidad laboral en lugar de optar por el despido. La empresa ignoró que la inasistencia era tomada de su psicosis y no un acto de voluntad rebelde. El fallo final. La Corte decidió casar la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá. Con esto invalida la decisión que había declarado el despido como justo. Reconoció que se vulneraron los derechos de un sujeto que merecía protección especial por su estado de salud mental. Esto significa entonces que anuló la decisión anterior, declarando que el despido del señor Luis Osorio Quintero fue injusto y ordenó a Ecopetrol a reparar a su familia.